Me casé en lugar de mi media hermana con el difunto general Hua, protegiendo su riqueza como viuda, y heredé su espléndida mansión y sus hermosas doncellas. Los ancianos de la familia Hua sintieron que había sufrido una tremenda injusticia y enviaron cajas llenas de oro, plata y joyas a mi habitación. Justo cuando mi vida se volvía maravillosamente cómoda, mi esposo, quien supuestamente murió en el campo de batalla, regresó repentinamente de entre los muertos. ¡Cielos! Mis días de gloria estaban a punto de terminar, ¿qué hago? Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la bloguera y susurros del Fénix. Ahora, comencemos la historia principal. El hijo pequeño del general Hua murió en el campo de batalla, ni siquiera se encontraron sus huesos. La anciana Hua lo extrañaba a diario, adoptó un niño para continuar la línea familiar y también quería elegir a una buena joven de una familia respetable para que se casara con ella y criara a su hijo. ¿No era este un matrimonio espiritual? ¿Qué joven estaría dispuesta a casarse con un muerto y cuidar de una viudez viva toda la vida? Cuando se supo la noticia, las familias de la capital con hijas elegibles lo evitaron como la peste, pero mi madrastra, ansiosa por ascender socialmente, insistió en seguir adelante. La anciana Hua eligió a una hija de la familia Jian para casarse con ella. Mi media hermana, Jian Wei, lloró hasta que su rostro quedó bañado por una lluvia de flores de peral, luciendo compasiva y hermosa. Mi padre no pudo soportarlo y me obligó a ocupar su lugar. Yo, una muchacha de baja cuna, despreciada por su padre, intimidada por su madrastra y perseguida por su hermanastra, me sentía secretamente feliz, pero con cara de humillación. Me casaría, pero con dos condiciones. Primero, que nos borraran a mi madre y a mí del registro familiar de Jian. Antes de morir, mi madre dijo que su mayor arrepentimiento era haberse casado con Jian Chonsan, y que yo necesitaba buscar justicia para ella. En segundo lugar, como iba a tomar el lugar de mi media hermana en el matrimonio, quería toda su dote, ni siquiera podía faltar un velo rojo de novia. Mi padre y mi madrastra, tan tacaños, aceptaron mis condiciones a regañadientes. Me casé con la familia Hua, me incliné en matrimonio ante el general de lanza larga que Hua más apreciaba en vida, y no me sentí ofendido en lo más mínimo. También recibí como hijo una bola de arroz suave parecida al mochi, de 4 años. Abracé a la pequeña bola de arroz, intentando con todas mis fuerzas escurrir 2 lágrimas. De ahora en adelante solo somos madre e hijo, dependiendo el uno del otro. Perdiendo un esposo, pero ganando un hijo. La vida no podría ser más cómoda. Sin embargo, la anciana señora Hua pareció malinterpretar lo que quería decir. Secándose las lágrimas, dijo que no permitiría que sufriera ninguna injusticia y me regaló 500 mu de arrozales y 8 prósperas tiendas con fachada a la calle. La señora Hua, cuyo único hijo era el general Hua, me prohibió terminantemente servirle té y agua, e incluso prometió dejarme toda su herencia. Los tíos, tías y primos de la familia Hua me hicieron generosos regalos. También heredé la espléndida mansión del general Hua y sus hermosas doncellas, justo cuando vivía en la gloria de la inmortalidad. Mi esposo, a quien ofrecí 8 varillas de incienso mañana y noche, supuestamente muerto en el campo de batalla, regresó. La guerra en la frontera se había prolongado durante 70 años, estancada y sin solución, pero de repente se rindió en masa. Cuando el informe urgente llegó a la capital, todos supieron que era mi esposo, quien supuestamente había muerto en el campo de batalla hacía casi un año y cuyo monumento a un mártir estaba acumulando polvo. Quien había pasado más de medio año abriendo un camino peligroso a través de barreras naturales, asaltando directamente el campamento principal del enemigo, vaciando su tesoro y capturando con vida a su líder. La guerra, naturalmente, no podía continuar. El país enemigo se rindió prometiendo no mover tropas durante 30 años. Cuando la noticia llegó a la capital, mi difunto esposo, Hua Yijin, ya estaba a solo 5 días de viaje de la ciudad. Mi corazón estaba consternado. Mi intuición me decía que mis días de gloria estaban a punto de terminar. 3 días después, un hombre alto y delgado, vestido con ropa de montar, cubierto de polvo de viaje, pero incapaz de ocultar su rostro feroz y atractivo, se presentó ante mí. Para entonces los sirvientes presientes del viento, dijeron que el joven amo Hua era capaz de todo. Los inmortales no eran dignos de él, y lo primero que haría al regresar sería divorciarse de mí. Parpadeé mirando al extraño que apareció de repente en el patio con la ira aún más encendida. ¿De qué departamento eres?
Sin permiso, ¿cómo te atreves a entrar corriendo a mi habitación? Sigo siendo la joven ama. En cuanto terminé de hablar, se oyeron jadeos a mi alrededor. Las hermosas doncellas se arrodillaron de golpe, gritando saludos, joven amo. Me quedé atónito como un ganso. ¿Quién? Una criada me tiró de la manga, llorando. Joven ama, es el joven amo. Ha vuelto. Mecánicamente desvié la mirada poco a poco hacia el imponente joven que tenía delante. Efectivamente era el general Hua, a quien le ofrecí 8 varillas de incienso por la mañana y por la noche. ¿Qué acababa de decir? Intenté con todas mis fuerzas contener 2 lágrimas más y me dispuse a arrodillarme para saludarlo. Esposo. Lo sabía, sabía que no podías estar muerto. No logré arrodillarme. A mitad de camino, Wai Jin enganchó un taburete redondo con su larga pierna, bloqueándome el paso. Esposo. El hombre se cruzó de brazos, con un tono ligero y burlón. En verdad, mientras un hombre lucha en el frente, el desastre surge de la retaguardia. Sentí como si sufriera heridas internas. Wai Jin dijo que yo era una calamidad. Pensé, aunque sea una calamidad, soy una belleza que perdura 1000 años. Wai Jin, cubierto de polvo, dijo que quería ir a la cámara interior a cambiarse de ropa. No logré detenerlo. Un montón de lingotes de plata se cayó del armario que abrió de golpe, casi golpeándose el pie. La cámara interior había sido redecorada. Ahora eran todas mis cosas. Wai Jin preguntó enojado, ¿dónde está mi ropa? Una criada respondió. La joven ama dijo que le preocupaba que pasaras frío ahí abajo sin ropa de repuesto, así que la quemó. Asentí vigorosamente. Una esposa virtuosa como yo probablemente era rara, ¿verdad? Pero la mirada de Wai Jin podía matarme. Apretó los dientes. ¿Quemaste ropa durante las 4 estaciones? Asentí. Bueno, ¿quién sabía en qué temporada te quedarías ahí abajo? Wai Jin sonaba sarcástico, pero un poco como si me estuviera elogiando. Eres realmente virtuoso. Puse una sonrisa más fea que el llanto. Justo entonces, la anciana envió a alguien a buscarlo. Wai Jin, incapaz de cambiarse de ropa, fue a ver un salón aún cubierto de polvo. Antes de irse, dijo que era un hombre de costumbres y exigió que devolviera la habitación a su estado original. Empecé a sudar frío. Restaurarlo era imposible. En aquel entonces, para congraciarme con la anciana Hua, dije que un día temía que el general Hua tuviera frío, y otro que se estuviera congelando. Todo lo que le pertenecía en la habitación, incluso el orinal por temor a que no estuviera acostumbrado, fue quemado abajo. Al oír que mi esposo era hábil para decapitar enemigos con la misma facilidad con que se recoge fruta, me toqué la cabeza, presintiendo que no duraría mucho. Estuve despierta toda la noche angustiada. Wai Jin nunca regresó. Al amanecer pregunté y supe que el emperador lo había llamado urgentemente y que había entrado en el palacio durante la noche. Toda esa preocupación fue en vano. Por la mañana, con 2 ojeras, fui a atender a mi suegra por primera vez. Mi suegra sonrió radiante, diciendo que era una estrella de la suerte. Antes, cuando todos decían que Wai Jin estaba muerto, solo yo insistía en que quizá estuviera escondido en algún rincón conspirando, esperando un éxito decisivo. En realidad, resultó como dije. Mi cara parecía estreñida. Solo estaba inventando cosas para complacerla en ese entonces. Mi suegra me preguntó cómo me trataba Wai Jin. No se había divorciado de mí en ese momento, así que con eso bastaba. Aunque verbalmente le dije que parecía una persona razonable y cariñosa. La expresión de la suegra era ambigua. Bien. También parecía muy inquieta, diciendo que cuando concertaron mi matrimonio, toda la familia creía que Wai Jin estaba muerto. Este niño ha tenido un temperamento muy fuerte desde pequeño. Quién sabe si te causará problemas, si provocará algo que no debería pasar. Lo comprendí al instante y me di una palmadita en el pecho para tranquilizarla. En el peor de los casos, pediré el divorcio yo misma más tarde. Mi suegra me abrazó de nuevo, llena de compasión, diciendo que era inteligente y sensata. Y aunque Wai Jin me rechazara, me trataría como a su propia hija. Mira, ta era la red que había construido en la residencia Hua durante un año.
Una chica de baja cuna y sin amor como yo. Al casarme con un miembro de la familia Hua, recibí tantas recompensas. Sinceramente, este año ya había gastado bastante. Solo necesitaba ser cauteloso al hablar y actuar, evitando conflictos con cualquier miembro de la familia. Más adelante, cuando yo mismo solicitara el divorcio, la familia Hua se sentiría culpable y seguramente no recuperaría las propiedades que me habían dado. Entonces, con dinero en el bolsillo, incluso sin el apoyo familiar, pude vivir libre y en paz. En una palabra, seguir estando cómodo. Una vez decidido, ya no le tenía miedo a Wei Jin. En el peor de los casos, me encontraría con problemas de frente. Aquí voy, esposa divorciada. Después de la siesta del mediodía, disfrutaba del frescor en una mecedora en el patio. Hua Xiaoqi, una suave bola de arroz con aspecto de mochi, leía y practicaba caligrafía en un taburete bajo junto a mí. La residencia le había contratado un tutor, pero a esta suave bola de arroz siempre le gustaba pegarse a mí, quizá porque compartíamos un destino similar. Hua Xiaoqi no estaba concentrado en su libro. Arrancó una hierba cola de zorro y me la dio en la cara. Madre, ya conoces a padre, ¿verdad? Emichim, todos dicen que padre es un gran general increíble. Dicen que a padre no le gustará madre, que no querrá a Xiaoqi, que padre las echará a madre y a Xiaoqi. ¿Es cierto? Un niño de 5 años con un corazón tan sensible que te parte el corazón. Abrí los ojos y miré con seriedad a Hua Xiaoqi, la única persona en la misma situación que yo el año pasado. Realmente sentí una sensación de adversidad compartida. Ya era adulta y podía planear por mí misma. Pero Hua Xiaoqi solo podía soportar pasivamente lo que viniera. Así que la consolé diciéndole que todo eran mentiras, que la gente tenía envidia de nosotros. Piénsalo. En aquel entonces, nadie estaba dispuesto a ser el hijo de tu padre. Le preguntaron a mucha gente antes de preguntarte a ti, ¿verdad? Así es el destino. Llevas un año siendo su hijo, ofreciendo incienso y rezando a diario. Él debe estar observando desde el cielo. Que haya regresado con vida es, en parte, mérito tuyo. ¿En serio? Los ojos de Hua Xiaoqi brillaron al instante. Por supuesto. Tu padre es un héroe en el campo de batalla, salvando a innumerables personas del sufrimiento. Hizo prometer al enemigo que no lucharía durante 30 años. Muchos plebeyos le están agradecidos. Es un hombre verdaderamente grande, nada temible. Nuestro Xiaoqi es tan lindo. Seguro que también le gustará Xiaoqi. ¿Y entonces a papá también le gustará mamá? Hua Xiaoqi empezó sus 300 preguntas diarias, yendo directo al alma. A juzgar por la actitud de Jin ayer, me pareció difícil que me apreciara. Aún así, dije, por supuesto. Ayer mi madre ya conoció a mi padre. Le gusta mucho mi madre. Al terminar mis palabras, un leve y escalofriante resoplido resonó en el patio. Pensé que debía ser mi imaginación. Le dije a Hua Xiaoqi que en aquel entonces, todos en la capital creían que tu padre había muerto. Nadie estaba dispuesto a casarse con alguien de la residencia Hua para proteger su viudez. Algunos incluso decían que si la familia Hua lo obligaba, la novia que entrara sería un cadáver. Solo yo. No solo me casé infelizmente, sino que también cumplí con mi deber de criarte como es debido. ¿Cómo podría no gustarle? Claro. Hua Xiaoqi se animó de repente y preguntó, Madre, ¿qué significa cuidar de una viudez viva? Justo cuando me sentía incómodo, oí pasos detrás de mí. Con Hua Xiaoqi en la mano, me giré y vi una figura con una túnica azul oscuro, erudita pero con un aura militar, acercándose. Los ojos de Hua Jin brillaban con ambigüedad. Sentí que su actitud hacia mí ya no era tan hostil como antes. Hijo, saluda a padre. La voz de Hua Xiaoqi era nítida y clara, pero Hua Jin estaba realmente sorprendido, casi saltando de la sorpresa. Su mirada nerviosa me hizo reír. Un joven de 22 años luchando por aceptar a un hijo tan grande. Jaja. HMPH, Hua Jin al ver mi sonrisa no dijo nada más y se sacudió la manga para irse. Esa noche nuestra familia se reunió y comimos nuestra primera comida de reencuentro en la mesa. Le serví la comida a mi esposo con diligencia, con su tazón repleto. Hua Jin me miró con una mirada fría.
¿Así fue como adulaste a mi abuela y a mi madre? No. Sabiendo que a mi esposo no le gustaba el engaño, dije la verdad. No necesitaban halagos. Si ofreciera 3 varillas de incienso a tu placa conmemorativa por la mañana y por la noche, me apreciarían. HMPH. Joaquín se enojó de nuevo. Qué irrazonable. Suspiré para mis adentros. Era mucho más difícil servir a una persona viva que a una muerta. Mi espaciosa y luminosa habitación interior estaba ocupada por Joaquín, lo que me obligó a apretujarme en una pequeña cama con Hua Xiaoqi. Dormí con dolores toda la noche. A la mañana siguiente, estirándose cerca de la puerta, Joaquín se acercó. Me dijo que la residencia tenía invitados hoy y me ordenó que me portara bien. ¿Le preocupaba que lo avergonzara? Cuando mi padre recibía invitados, también me prohibía aparecer. Si me veían, explicaría que era una criada de cocina ignorante. Lo entendí. Todo el día el patio delantero estuvo animado, incluso contraté una compañía de ópera con hombres y mujeres. Me escondí en la habitación de Hua Xiaoqi aprendiendo costura, sin salir de la puerta. Casi a la hora de dormir, Joaquín me mandó llamar para que fuera al patio delantero. Sospeché que padecía amnesia intermitente. ¿No me había prohibido aparecer esta mañana? Al llegar al patio delantero, la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Solo quedaban los hermanos de armas de Joaquín. En cuanto aparecí, alguien bromeó. Vaya, vaya, mi cuñada está aquí. Joaquín, después de beber, se despatarró perezosamente en el asiento del anfitrión, sin aprobar ni objetar. Los demás también estaban encorvados. Bromeaban conmigo, pero nadie se acercó a molestarme. Es evidente que estos hombres mantienen una disciplina estricta con Joaquín. Sonriendo me acerqué a Joaquín y le pregunté en voz baja qué pasaba. Me acercó un plato de fruta desconocida y me dijo que venía alguien y que debía ayudarlo a deshacerse de él, con beneficios para mí. Fruncí el ceño para mis adentros. Pronto llegó Joaquín. Con capucha, de una belleza impresionante a pesar del polvo del viaje, entró y corrió directamente hacia Joaquín. Hermano Hua, Xianger supo que estabas vivo y viajó miles de kilómetros para verte. Cui Xiang, la hija menor del clan Jiangnan Cui, reconocida por su talento literario, era famosa incluso en las afueras de la capital. Incluso una figura insignificante como yo había comprado 2 de sus poemarios. Estuvo comprometida con Joaquín, una dama de noble cuna. Hermano Hua, soy Cui Xiang. Xianger ha venido a verte. Pero Joaquín la miró con indiferencia, tomó un sorbo de vino con expresión pétrea. Incapaz de mirar, volvía a hablar. Así que es la señorita Cui. Tu primo podría estar borracho, no es para recordar. Quizás podrías volver mañana. Cui Xiang, al que despedí, mostró un ligero enfado. ¿Quién eres? Después de explicártelo, dijo. Así que fuiste quien realizó el matrimonio espiritual del hermano Hua. Vivos y muertos pertenecen a reinos diferentes. ¿Por qué una persona de mal agüero como tú sigue en la residencia Hua? Sus palabras fueron profundamente ofensivas. Todos los presentes guardaron silencio, esperando mi reacción. Sin inmutarme, repliqué. La señorita Cui bromea. Entré a la residencia Hua por la puerta principal. Si no me quedo aquí, ¿dónde más? En la tumba ancestral de la familia Hua. Cuando Joaquín supuestamente murió en el campo de batalla, sin encontrar ni un vestigio de su uniforme, esta gente se mantuvo alejada, ocupándose de sus propios asuntos. Ahora ha vuelto con vida, con inmenso mérito. Algunos deben estar verdes de remordimiento. Incluso yo estaría molesto con ella si fuera Joaquín. Hermana Cui, si vienes como invitada, yo como la mitad de la señora, te hospedaré. Pero si tienes otras intenciones, por favor, márchate. ¿Qué clase de cosa eres para alejarme? Hermano Hua, di algo. Cui Xiang me maldijo y luego aduló a Joaquín. Igual que mi molesta hermanastra, encendiendo al instante el fuego en mi pecho. Así que me puse de pie y declaré en voz alta, mientras esté en esta residencia un día, soy la mitad de su dueña. Si Joaquín me quiere, dedicaré mi vida a criar a sus hijos y a cuidar de esta casa. Si no me quiere, me iré lejos sin alargar las cosas. Pero eso lo diremos después.
Sirvientes, acompañen a la señorita Kui afuera. El joven amo está borracho, ayúdenlo a regresar al patio interior para que descanse. Kui Xiang me miró con asombro, pues nunca antes había recibido un trato tan grosero. Hua Jin también me miró, asombrado. El tigre muestra su poder. Todos pensaron que era un gato enfermo. Abrí las palmas, solo espera. Al regresar tarde por la noche seguí a Hua Jin como un adulador buscando recompensa. Hua Jin, impotente, me arrojó un colgante de jade aparentemente valioso. Veo que solo te interesa el dinero. ¿Sabes cuánto oro y plata encontré escondido en la cámara interior? Un total de 10.000 colas. Lo tranquilicé. Esos son todos mis fondos personales, mi dote completa y las recompensas de la anciana. No lo pierdas por mí, preguntó Hua Jin con incredulidad. ¿Eres un acaparador, arrastrando todo a tu madriguera? Mi ropa de temporada recién hecha no tiene dónde ir. Los sacaré mañana. Hago espacio para tu ropa de temporada. ¿A dónde? La voz de Hua Jin se volvió fría. ¿Dijiste que si no te quería, que irías lejos sin alargar las cosas? Dudo que pudieras volar lejos arrastrando ese montón de oro y plata. Tras decir eso, se fue furioso. Quisquilloso. ¿Crees que estaba celoso de que yo tuviera más dinero que él? Mi suegra dijo que quería subir a la montaña para cumplir una promesa. El general Hua no tenía tiempo, así que me pidió que la acompañara. En la carretera a las afueras de la ciudad, nos encontramos inesperadamente con Zhang Wei y mi madrastra Wang Xue. Mi suegra quiso bajar del carruaje para saludarlos. La detuve. Poco después, vi a Zhang Wei subir al carruaje del príncipe Ruyan. El príncipe Ruyan tenía un joven príncipe con mala reputación. Parecía que la familia Zhang se había unido a otra familia poderosa. Me sentí un poco deprimido. Al llegar a la montaña, me encontré con Kui Xiang. Al oír a Kui Xiang llamar repetidamente a su tía y a su hermano Hua, mi depresión se convirtió en estreñimiento. Le dije a mi suegra que necesitaba la letrina y me escondí para tener paz y tranquilidad durante casi medio día. Al regresar, encontré a Kui Xiang conduciendo a mi suegra hasta el borde de un acantilado, enfrascada en una discusión con un grupo de jóvenes. Al principio, estas chicas estaban componiendo poemas y disfrutando del paisaje, pero alguien sugirió que los poemas sobre flores y sauces eran aburridos, y que deberían hablar de asuntos de la corte, asuntos del reino. Alguien empezó a hablar de que los logros del general Hua eclipsaban al emperador. Decían que el pueblo ya no veneraba al general Hua por haber alcanzado la dignidad imperial. Al instante sentí que algo andaba mal. El rostro de la suegra también se enfrió. Kui Xiang, intentando complacerla, replicó con dureza, pero no pudo soportar el clamor de la multitud. La situación empezó a descontrolarse. Estaba a punto de llevarme a mi suegra cuando la desesperada Kui Xiang la atrajo hacia adelante para juzgar la discusión, revelando incluso que era la madre del general Hua, la señora de la residencia Hua. Inesperadamente estas jóvenes ignoraron el estatus y el poder de la familia Hua. Alguien empujó primero y la multitud comenzó a empujarse. Esta sección era un acantilado escarpado con exuberante vegetación, pero el suelo estaba suelto. Además, no había barandillas, así que caerse no sería ninguna broma. Llamé a las pocas criadas y mujeres mayores que habíamos traído. Mientras me daba la vuelta, oí el grito de auxilio de mi suegra. Al darme la vuelta, la vi retroceder varios pasos. Perdiendo el equilibrio, removió la tierra suelta y se deslizó por la pendiente junto con la tierra bajo sus pies. Todos estaban aterrorizados y huyeron a un lugar más seguro. Kui Xiang era quien estaba más cerca de su suegra. Si hubiera extendido la mano, podría haberla agarrado. Pero ella, una dama delicada, nunca había visto una escena así. Aterrorizada, se quedó paralizada, incapaz de dar un paso. Para cuando me acerqué corriendo, mi suegra se había desplomado por completo. Jin Jin, sálvame. La suegra estaba cubierta de barro. Sus dedos cuidadosamente cuidados, arañaban desesperadamente la tierra frente a ella. Tenía el cabello despeinado, el rostro pálido y las lágrimas le corrían por el rostro. El trozo de césped que tenía debajo seguía deslizándose con ella. Me quedé en la cima aferrado a un árbol torcido,
estirándome lo más que pude, pero sin poder alcanzarla, y empecé a sudar frío. «Agárrate al árbol de al lado», grité desesperado, pero mi suegra estaba demasiado débil. No pudo alcanzar el árbol. Ocurrió en un instante. Entre los gritos de la multitud, la suegra se desplomó. Golpeada y raspada por espinas y rocas, finalmente se alojó en una cornisa a mitad de camino, inmóvil. «¡Madre!», grité varias veces, pero no hubo respuesta. Mi corazón se hundió en lo más profundo. Solo entonces reaccionó Chui Xiang, que estaba detrás de mí. Sostenida por su criada, se quedó a cierta distancia, llorando con dulzura. «Señora Chui. Señora Chui». Me giré y la aparté con fuerza. «Piérdete y llora en otro lugar. Si algo le pasa a mi suegra hoy, a ver si Yijin no te despellejará». No fui yo quien la empujó. «Fuera». Chui Xiang intentó discutir, pero mi expresión gélida la dejó en silencio. Las criadas de la familia Hua y las mujeres mayores se reunieron frenéticas. «Joven señora, ¿qué hacemos?». Envié inmediatamente a 2 personas a buscar ayuda. «Quítate la ropa». Les ordené a las criadas que se quitaran la ropa exterior, usé horquillas para desgarrarla en tiras y rápidamente tejí una cuerda improvisada. Probablemente mi suegra se acababa de desmayar. Atrapada en la cornisa con el abismo abajo, si despertaba y forcejeaba, podría resbalar aún más. Solo habíamos traído a 2 ancianas y 4 criadas. Ya habían enviado a 2 a buscar ayuda. El tiempo apremiaba. Justo entonces Chui Xiang atrajo a su criada, diciendo que iba a pedir ayuda, y se escabulló. Bueno, simplemente no quería asumir la responsabilidad. Una vez lista la cuerda, me até un extremo firmemente a la cintura y pedí a las 4 personas que estaban arriba que me bajaran lentamente. Llegué hasta mi suegra y la desperté. Me abrazó y rompió a llorar. «Jin Jin, sabía que volverías a salvarme. No llores. Pon la cuerda, que los de arriba tirarán. Es fácil subir». La cuerda no aguantaba a 2 personas. Convencí a mi suegra para que subiera primero y yo la seguiría. Pero mientras subían a mi suegra, el pequeño árbol del que me apoyaba empezó a deslizarse. Sentí una sensación de ingravidez. Me incliné hacia atrás desesperadamente, agarrándome a la vegetación circundante. Me ardían la cara y el cuerpo de dolor. ¡Pum! Mi pierna se estrelló contra un árbol enorme. Antes de sentir el dolor, rápidamente lo abracé con fuerza. Finalmente dejé de resbalar. Al levantar la vista, ya no podía ver a la gente. Solo me llegaban los gritos de mi suegra y la criada. Grité que estaba a salvo lo mejor que pude. Les dije que había un árbol grande aquí, que estaba a salvo por ahora. Lo que no sabían era que debajo del árbol había un abismo sin fondo. Me aferré al árbol con fuerza. No sabía cuánto tiempo me mantendría la garganta seca. Pensé en cuánto apreciaba mi vida. La familia Hua me debía un gran favor esta vez. Cuidé la viudez de Hua Yijin durante 1 año. Si yo moría, ¿me la cuidaría él 1 año? «Papá», me escupí rápidamente. Pensé en mi montón de pepitas de oro y plata. Si moría, no necesitaría que Hua Yijin me quemara incienso mañana y noche. Podría simplemente quemarme algo de dinero. ¿Y Hua Xiaoqi, lo trataría bien Hua Yijin? Ah. Me di cuenta de que no dejaba de pensar en Hua Yijin. ¿Quién podría decirme por qué? Aturdido, después de quién sabe cuánto tiempo, el cielo empezó a oscurecerse. De hecho, escuché la voz de Hua Yijin. Jian Yan, ¿sigues vivo? Una voz firme, con un matiz de ansiedad y angustia, me llegó. Pensé que debía estar alucinando. Oye. Vivo. Hua Yijin, ¿eres tú? ¿Estás aquí para salvarme? Por encima de mí rocas y lodo caían con estrépito. Entrecerrando los ojos, miré hacia arriba y vi una figura con túnica negra. Su dobladillo ondulante como un gran cirio nocturno, descendiendo del cielo. Era realmente Hua Yijin. Hua Yijin aterrizó con firmeza en una rama a mi lado, agarrando una cuerda con una mano. La pendiente que yo había bajado con dificultad, él pareció descender de un solo salto. «Esposo».
Empecé a gemir. Antes de que pudiera gritar, la reprimenda de Hua Yijin me interrumpió. Jian, ¿te pasa algo en la cabeza? ¿Quién te dijo que vinieras aquí a salvar a alguien? Mi boca abierta se llenó de tierra. Al cerrarla sentí arena. Papá. Escupí 2 veces. Ya no pude contenerme. Hua Yijin, algo te pasa en la cabeza. Si no hubiera bajado, estarías frágil. Madre indefensa ya habría caído al abismo. En lugar de regañarme, deberías estar en casa de luto. Después de maldecirlo, ambas nos quedamos paralizadas. Miré a Hua Yijin. Estaba furioso con las fosas nasales dilatadas y el pecho agitado sin control. Había hablado impulsivamente, olvidando que mataba como si estuviera matando moscas. Ven aquí ahora mismo. Extendió un brazo hacia mí, haciéndome un gesto para que me acercara. Sollocé sintiéndome ofendida, y me levanté una esquina de la falda para mostrársela. Antes, por miedo a caerme, me había quitado los calcetines y me había atado el tobillo a la rama. Tengo las piernas entumecidas, no puedo moverme. Hua Yijin me miró fijamente con incredulidad en el rostro. También vi claramente cómo le temblaba la garganta, pero al final no dijo nada. Se balanceó con la cuerda y aterrizó a mi lado. Sentí un toque frío en el pie. Hua Yijin usó una daga para cortar el calcetín que me ataba el tobillo, me agarró por la espalda y me abrazó, rodeándome la cintura con un brazo. ¡Ah! Entonces sentí como si volara por los aires con él. Tras unos cuantos saltos y aterrizajes, Hua Yijin me trajo sano y salvo de vuelta al suelo. No lograba mantener el equilibrio. Hua Yijin me abrazó con fuerza, incluso quitándose la cuerda exterior para cubrirme los pies descalzos. Aterrada, me aferré a él como un pulpo. Su expresión era tormentosa, pero sus brazos me sujetaron con firmeza. Cuando un sirviente intentó alejarme de él, él se hizo a un lado para evitarla. ¡Ja! ¿Por qué sentía que en realidad estaba siendo tan bueno conmigo? Tenía un esguince de tobillo y varios arañazos en la cara. No podía moverme y me daba vergüenza que me vieran. Declaré en voz alta que ciertas personas no debían ser desagradecidas, y luego tomé el control de la cámara interior, obligando a Hua Yijin a trasladarse al estudio. Hua Yijin estaba furioso, gritando que apresurarse a rescatar a alguien sin las debidas precauciones era una idiotez. En el campo de batalla, tal imprudencia se ganaría una paliza. Le devolví la mirada. La persona que cayó fue su madre, mi suegra, la persona querida que me trató con absoluta sinceridad el año pasado. Incluso sin precauciones, incluso sin ninguna medida, habría bajado a salvarla. Tras decirlo, incluso yo me sobresalté. Sin darme cuenta, ya había llegado a considerar a la familia Hua como mía. En resumen, de ahora en adelante, si no estoy contigo, no irás a ningún lado. Hua Yijin soltó esta declaración, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé paralizado, completamente desconcertado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba bajo arresto domiciliario? Hegemonismo. Llegó la recompensa del tribunal por los logros de Hua Yijin. Se otorgaron tierras y se entregaron montones de regalos. El más sustancial fue 1000 cuentos de oro fundidos en lingotes cuidadosamente apilados en cajas que relucían radiantes. Al ver mi mirada codiciosa, Hua Yijin me preguntó si lo quería. Asentí con entusiasmo. Hua Yijin replicó, ni lo pienses. No te daré ni una sola barra. Luego ordenó a los sirvientes que guardaran los lingotes de oro debajo de mi cama, y que los contaran 3 veces al día y cada noche, informando de inmediato si faltaba alguno. Me quedé sin palabras de la ira. ¿No era él quien despreciaba a las ratas de carga? Ahora también está acumulando dinero en la habitación. Hua Yijin estaba muy ocupado últimamente, pues los chismes de la corte sobre sus logros, que eclipsaban al emperador, se hacían cada vez más fuertes. Incluso yo, un paciente convaleciente en el patio interior, oía los rumores. Sus familiares instaron a Hua Yijin a que aclarara su lealtad al emperador, pero él los desestimó, insistiendo en que su majestad era sabio y justo. Sin embargo, llegaba a casa cada noche más tarde, y la tranquilidad en su rostro se hacía cada vez más escasa. Una noche al despertar, encontré a Hua Yijin de pie junto a mi cama, mirándome con ternura. Al verme despierta, se agachó y me acarició suavemente el cabello.
Le pregunté qué hora era. Me dijo que aún era temprano, me volviera a dormir. Dijo que volvería a buscar ropa para cambiarse, ya que viajaría varios días. Entonces me quedé dormido. Al amanecer me incorporé a toda prisa en la habitación, completamente iluminada. Pregunté con urgencia a las criadas si el joven amo había regresado la noche anterior. La criada de noche dijo que no, pero al limpiarle el baúl, descubrimos que varias de sus prendas favoritas habían desaparecido. Una inexplicable sensación de pavor me invadió. Fui a ver a mi suegra. Estaba jugando a las cartas con la tía vecina y al verme, me dio todas sus fichas ganadoras. Luego fui a presentarle mis respetos a la anciana Hua. Al oír mi preocupación, la anciana Hua sonrió levemente. Hija, cuando insistí en que te casaras con un miembro de la familia Hua, mi juicio fue acertado. ¿Qué? ¿No elegiste originalmente a Zhang Wei, quien se negó a casarse con la difunta Hua Jin, así que me convertí en la sustituta? La anciana Hua rió entre dientes. Tonta, podrías aceptar un matrimonio en secreto, pero habiendo vivido casi toda mi vida, ¿aceptaría yo uno a ciegas? Revisé a todas las sustitutas elegibles de la capital. Las chicas nobles eran demasiado arrogantes, las sirvientas demasiado débiles. Tú eras la única adecuada que encontré, por eso me fijé en tu madrastra Wansu. Si te hubiera pedido directamente entonces, Wansu se habría hecho la difícil. Así que simplemente solicité una hija de la familia Zhang. Tu altiva media hermana jamás se rebajaría a casarse con alguien, solo tú. Y menos mal que fuiste tú. Me quedé en silencio por un largo rato. Dándome una palmadita en la mano, la anciana Hua habló de Hua Jin. Veo que Jiner te trata bien últimamente. Ese chico ha sido contradictorio desde niño, fingiendo indiferencia hacia lo que realmente le gusta. Sé magnánimo, no se lo guardes rencor. Abuela, la anciana Hua me llamó magnánimo. Soy la persona más mezquina, aunque me siento cómoda con cualquier cosa que no tenga que ver con el dinero. Los sentimientos parecen tolerables. En fin, las palabras de la anciana Hua me llenaron de alegría. Añadió que Hua Jin, tras años de lucha en el campo de batalla, no era un insensato. Seguramente había anticipado los rumores de la capital, y los de la casa real deberíamos estar tranquilos. Si la anciana Hua no estuviera preocupada y mi suegra se pasara el día jugando a las cartas, yo también podría estar tranquilo. De vuelta en mi habitación, cerré la puerta y volví a dormir. Después de más de medio mes de ausencia, Hua Jin por fin regresó. Pero parecía extraño, evitando mi mirada. Incluso me preguntó si tenía planes para el futuro. Su pregunta me pilló desprevenida. Antes, había planeado proteger su viudez para siempre. Tras su regreso, planeé llevarme mis pepitas de oro y plata, alquilar un patio grande, abrir una tienda y vivir cómodamente. Obtener una sentencia de divorcio y registrarme como mujer cabeza de familia sería aún mejor. Pero después me trató bastante bien y yo. ¡Ay, no! ¿Acaso el agradable entorno me había hecho reacia a irme? Hua Jin se atiborró de comida, diciendo que lo entendía. ¿Entendiste qué? No había dicho nada. Al día siguiente me llevó a ver una villa en la ciudad del sur, inspirada en los jardines de Suzhou, con pequeños puentes y agua fluyendo. Era un poco pálida al lado de la mansión Hua, pero su elegancia la conquistaba. Me gustó mucho. Hua Jin me puso las teclas directamente en la mano. Es tuyo. No siempre quisiste un lugar propio, dijo. Apretando el pesado juego de llaves, me sentía cada vez más inquieto. Una noche Hua Jin regresó muy tarde y me preguntó si quería relajarme en la villa que me había regalado. Lleno de comida, no quería moverme. Pero ordenó a las criadas que empezaran a empacar de inmediato y llamó a Hua Xiaoqi para que me acompañara unos días. Abrigado como un bulto, me llevaron a la villa. Mientras empacaba, descubrí que Hua Jin había trasladado todos mis objetos de valor, junto con 1000 taels de oro escondidos bajo la cama de su dormitorio, a la villa. Me pareció sospechosamente como si se hubiera fugado con el dinero. Mi instinto me decía que la mansión Hua estaba en apuros. Tenía que regresar. Pero quizás por la mudanza nocturna, a Hua Xiaoqi le dio una fiebre alta repentina. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ardiendo de frío, la niña arrastraba las palabras.
Mandé llamar a un médico mientras lo tenía en brazos toda la noche, dándole esponjas para bajarle la fiebre. Regresar a la mansión era, naturalmente, imposible. Al amanecer, una criada me susurró al oído que la mansión Hua había sido asaltada la noche anterior. ¿Qué dijiste? Privado de sueño, temí una alucinación. Me desplomé en el suelo. La pequeña criada Qingzu me ayudó a levantarme rápidamente, secándose las lágrimas mientras decía: La familia Hua fue allanada anoche. Todos, hombres y mujeres, fueron encarcelados. Dicen que fue porque el joven general Hua, arrogante por sus logros, desdeñó la corte y la familia real, e incluso amenazó al emperador con el poder militar. Por eso me dio un vuelco el cuerpo. Al relacionar el extraño comportamiento de Hua Jin de los últimos días con cómo nos envió a Hua Xiaoqi y a mí a pasar la noche, casi me sale el corazón por la boca. ¿Qué hacemos, señorita? Mis padres siguen en la residencia. La criada Qingzu lloró angustiada. No se asuste. Entrar en pánico fue inútil. Una acusación tan grave significaba que Hua Jin sería desollado vivo, si no asesinado. Le dije a Qingzu que no entrara en pánico, pero mis manos no dejaban de temblar. Con el terrible temperamento de Hua Jin, no lo habrían matado a golpes en la cárcel. Y mi suegra, frágil e indefensa, al caer del precipicio antes, le había costado la mitad de la vida. Lloró sin parar durante 3 días y 3 noches. Por no hablar de la anciana Hua en aquella celda húmeda y oscura. ¿Cómo pudo soportarlo? Hice que Qingzu se cambiara de ropa y regresara a la residencia Hua para recabar información. Fui personalmente a visitar a antiguos amigos de la residencia Hua para comprender la situación. Envié tarjetas de visita, pero me encontré con muchas puertas cerradas. La mayoría de la gente no quería verme. Quienes me vieron brevemente solo me aconsejaron que me fuera rápido, que volviera con mi familia de soltera o que huyera lejos. Pero ya no tenía familia de soltera. Ahora la residencia Hua también había desaparecido. ¿Qué debía hacer? Por primera vez en mi vida, me sentí perdido. Al regresar al jardín, fui a ver cómo estaba Hua Xiaoqi. Le había bajado la fiebre y volvía a ser astuto. Me volví a dormir. Al anochecer, metí un montón de plata para sobornar a los guardias de la prisión. Les pedí que me dejaran ver a Hua Yijin. El guardia me observó atentamente un rato. Pensando que el dinero no era suficiente, le di más. Sus brazos rebosaban de plata. Solo entonces sonrió y me contó una noticia. El joven general Hua cometió un grave crimen. El resultado de semejante acusación es incierto. Si se resuelve, se le otorgarán títulos y rangos. Si resulta en deshonra, podría no salvar su cabeza y sería vilipendiado por las generaciones futuras. ¿Quién se atrevería a dejarme entrar a visitar a alguien así? Me dijo que no malgastara mi esfuerzo y que me fuera a casa a esperar tranquilamente. Pateé la pared con frustración. Esa plata blanca estaba realmente desperdiciada. Con el joven general Hua encarcelado, las voces que lo condenaban en el tribunal se hicieron más fuertes. Oí que la facción liderada por el príncipe Ruyan incluso lo incriminó, alegando que había llegado a un acuerdo con el enemigo para que prometiera no volver a movilizar tropas. Incluso yo, una mujer, me enfurecí al escuchar tales comentarios. Un gran general que obligó a un enemigo a miles de kilómetros de distancia a prometer no invadirlo durante 30 años, intimidado por un grupo de funcionarios civiles que solo sabían hablar, enmarcado con acusaciones infundadas como eclipsar al emperador, podría atormentar a un hombre hasta este punto. De haberlo sabido, le habría dicho al joven general Hua que no luchara. Que se rindiera. Que luche quien quiera. Ganar o perder no importaría, ya que casi pierde la vida. Cuanto más lo pensaba, más triste me sentía. Lloré sobre mi manta. Recordar aquel día que vi a mi media hermana Jiang Wei subir al carruaje del príncipe Ruyan me enfureció aún más. Al imaginar la cara de satisfacción de Jiang Wei, salí de repente de debajo de las sábanas. No podía dejarlo pasar. Decidí que, aunque tuviera que destruir plata, abriría un camino para salvar a Wei Jin. Tras varios días de esfuerzo, por fin encontré la manera de colarme en la prisión. Un guardia me disfrazó de repartidora de comida y me llevó a las celdas. En la oscuridad total de la celda, sobre una fría estera de paja,
yacía una figura demacrada, acurrucada de lado. Fue desgarrador verlo. Esposo. Rompí a llorar desconsoladamente. Justo cuando estaba a punto de correr, me agarraron del cuello por detrás. ¿Qué haces? Arrastrando 2 regueros de lágrimas ardientes, me giré y vi a Wai-jin de pie, perfectamente bien, detrás de mí, con una bata nueva. Lo miré luego a la figura encorvada en la esquina. De hecho, esta última parecía mucho más delgada. Con descuido, Wai-jin me condujo por una puerta trasera a un patio espacioso y me preguntó cómo había entrado. Hice una pausa. Gasté dinero. J.E. Wai-jin me miró con una sonrisa en los labios. Dijo, ¿así que estás dispuesto a gastar tus pepitas de oro y plata? Pensé que eras un lobo de ojos blancos desagradecido que yo, Wai-jin, no pude domar. Tú eres el lobo de ojos blancos. Toda tu familia son lobos de ojos blancos. ¿Qué está pasando realmente? Le pregunté por qué alguien a punto de perder la cabeza podía vivir con tanta comodidad en un patio tan grande. Wai-jin se sentó, sirvió una taza de té tranquilamente y me miró. Me sentí incómodo bajo su mirada y le di un codazo en la cintura. Habla más alto, por favor. Dijo Wai-jin sin seriedad. Me hace cosquillas. HMPH, enojada, le tiré la bolsa de dinero vacía y me di la vuelta para irme. Gasté mi fortuna solo para verlo y así es como actúa. Wai-jin me apartó examinándome como si me viera por primera vez. ¿No siempre quisiste el divorcio, registrarte como cabeza de familia? ¿Querías llevarte tus pepitas de oro y plata y huir lejos? Ahora tienes la oportunidad. ¿Por qué no fuiste? ¿Cómo lo supo? ¿Acaso el general Hua tenía poderes de lectura mental? Es aterrador. Wai-jin sonrió sombríamente. ¿Quién te dijo que hablaras tan alto mientras dormías? Eso no eran sueños. De verdad había entrado en mi habitación por la noche. Me sentí incómodo, avergonzado y enojado. Le di un golpe en el pecho y le pregunté. Ahora he gastado una fortuna en untar palmas, suplicando a Budas, suplicando a los censores que no te destituyan, pidiendo a funcionarios civiles y militares que hablen por ti para que te perdonen la vida. Para verte esta vez, gasté una fortuna. Ya no tengo dinero, pero estás bien. Ahora, aunque quisiera irme, ya no tengo cargas. ¿Estás satisfecho? Wai-jin, curtido por años de entrenamiento militar, tenía un pecho de hierro. Al golpearlo, me dolió la mano. Lágrimas de furia brotaron de mis ojos. Wai-jin levantó la mano para limpiarlas. Le di un manotazo. Volvió a limpiarse, y le di otro. Él se obstinó en limpiarse. Yo obstinadamente seguí dándole bofetadas. Hasta que se oyeron risas en el cielo. Levanté la vista y vi a un hombre apuesto de la edad de Wai-jin, con un porte excelente. Wai-jin aprovechó mi distracción y finalmente me secó las lágrimas. Nunca imaginé que nuestro estoico general pudiera ser tan tierno, dijo el apuesto hombre. Estaba a punto de replicar, ¿estás ciego? Me aferré a la ternura. Cuando un fuerte golpe sonó a mi lado, Wai-jin se arrodilló en el suelo. Saludos, Su Alteza el Príncipe Heredero. Wai-jin no se olvidó de tirarme hacia abajo también. Me flaquearon las piernas y me arrodillé a su lado. El apuesto hombre era en realidad el príncipe heredero. Me quedé atónito por un buen rato. Resultó que hace un año, la ruta militar de Wai-jin fue traicionada. Sufrió derrotas consecutivas, lo que le hizo comprender que había un traidor en la corte conspirando con el enemigo, y que este traidor ocupaba un alto cargo. No tuvo más remedio que cortar el contacto con todos, fingir su muerte y mantener un perfil bajo, cortando todo apoyo logístico. Quemó sus barcos y atacó directamente el corazón del enemigo. Pero después, no pudo encontrar rastro alguno del traidor. Wai-jin sintió que esta persona era demasiado profunda y que tarde o temprano se convertiría en un desastre, así que se confabuló con el príncipe heredero. No, lo discutieron. Se les ocurrió la idea de asaltar la residencia Hua para obligar al enemigo a rebelarse. Por fin apareció el enemigo. Tu esposa es muy generosa. Al verte una vez, derrochó una fortuna. El príncipe heredero se burló de mí. Wai-jin, sin embargo, parecía complacido.
Gracias, Su Alteza. Mi esposa es realmente muy generosa. Le di un fuerte pellizco a Wai Jin por detrás, generoso con el pie. Mi corazón sangraba. Pregunté. Su Alteza, de que todo esto fue una farsa, ¿podría devolverme el dinero? De ninguna manera, dijo el príncipe heredero. El Palacio Oriental tiene una princesa heredera recién ascendida. A ella le gusta el dinero tanto como a la dama Hua. Aunque soy el príncipe heredero, mis ingresos no son tan buenos como los de Yijin. Este dinero puede considerarse tu regalo a la princesa heredera. Confío en que a Yijin no le importe. Wai Jin, naturalmente, accedió de inmediato. Pero mi corazón se sentía vacío. Esa era mi fuerza vital. Wai Jin me estaba quitando la vida. Pasaron más días. Las voces que condenaban a Wai Jin en el tribunal se hicieron más fuertes. El príncipe Ruyan se volvió cada vez más arrogante. Incluso emitió una proclamación al reino, prácticamente exigiendo la condena inmediata del general Hua. Durante ese tiempo, me encontré con Jiang Wei una vez. Su cintura estaba ligeramente redondeada. Estaba embarazada. Al verme sufrir, se regodeaba. Dije que yo había nacido para ser sirvienta y que jamás disfrutaría de la fortuna. Investigué un poco. En efecto, ella disfrutaba de su fortuna. El joven príncipe de la casa del príncipe Ruyan tenía más de 20 concubinas en su patio trasero y frecuentaba los aposentos de placer a diario. Esperé a que Wai Jin regresara y le diera una bofetada. A ver si se atreve a pavonearse entonces. Un día de finales de otoño, soldados y caballos corrían por las calles. Llevé a Hua Xiaoqi a echar un vistazo y vi la mansión del príncipe Ruyan. Justo al otro lado de la calle, estaba siendo asaltada. El emperador emitió un decreto urgente. El príncipe Ruyan, culpable de traición, proporcionó repetidamente información al enemigo. Esto provocó la destrucción de ciudades fronterizas, la ruina de los hogares de la gente común, y la pérdida de vidas. También extorsionó al pueblo, se apoderó de tierras, saqueó riquezas y cometió innumerables fechorías sin control. Lo más importante es que incriminó al leal y patriota joven general Hua. Sus crímenes merecían la muerte. Simultáneamente el emperador emitió un edicto para limpiar el nombre de Wai Jin. Explicó que la incursión de la familia Hua tenía como único objetivo descubrir el cáncer del imperio. Además, Wai Jin fue ennoblecido como marquián, con derecho a herencia por generaciones. Abrazando a Hua Xiaoqi sonreí con alegría. A lo lejos, al otro lado de la calle, se acercaba una figura a caballo, cabalgando de vuelta con el sol. Clip clop, clip clop. El sonido de cascos resonó en mi corazón. La luz del sol era deslumbrante. Contra la luz, un caballo relinchó largamente. La túnica de Wai Jin ondeaba, su rostro como una pintura. Lentamente extendió una mano hacia mí. Su voz resonó como una campana, golpeando mi corazón. Jian Yan, he venido a llevarte a casa. Epílogo 1. Un día, el sol brillaba con fuerza. Estaba acurrucado en mi habitación, cavando en una grieta de la pared. Imposible. Recuerdo que estaba aquí mismo. Wai Jin regresó del patio exterior y me preguntó qué buscaba. Dije que recordaba que una pequeña pepita de oro había caído tras la grieta de este armario hacía siglos. ¿Por qué no la encontraba? Wai Jin me miró significativamente diciendo que los soldados de asalto de entonces habían cavado 1 metro bajo tierra, no me habrían dejado una pepita de oro. Me desplomé en el suelo, abatido, observando a Wai Jin sentado como un señor en el sillón reclinable. Comiendo mis pasteles y bebiendo mi sopa de ciruela agria. Devuélveme la paga. ¿Qué dijiste? Más alto no te oigo. ¿Cuándo me vas a pagar los 23.000 tais de plata y los 1.500 tais de oro que me debes? Recuerda que fue Wai Jin quien me engañó prometiendo reembolsarme el dinero gastado en sobornos, diciendo que la gente en la calle me observaba y que debía salvarlo. Por eso lo tomé de la mano y volví con él. Ahora este hombre quiere renegar, dijo Wai Jin. No hay dinero. El tesoro se vació, ¿lo sabes? El príncipe heredero es tacaño. No me devolverá el dinero. Apreté los dientes con rabia. Wai Jin me miró, mordió una manzana y la masticó lentamente.
Volvió a mirarme, se la tragó y me dijo, de hecho, hay una manera rápida de ganar dinero. ¿Qué? Me brillaron los ojos. Wai Jin me hizo señas para que me acercara. Aún no hemos celebrado la boda. ¿Por qué no lo guardas ahora? Considerando cuántas personas me hicieron daño antes, ¿no deberían compensarme un poco? El regalo seguramente será cuantioso. Le devolví la mirada, sintiendo que el marqués Hua codiciaba mi belleza. Epílogo 2. En mi noche de bodas, sostenía un montón de listas de regalos. Contando las grandes sumas de dinero de las felicitaciones. Riendo tanto que no podía cerrar la boca. Soy rico, soy rico. Ja, ja, ja. Con razón la gente siempre dice que una de las 3 grandes alegrías de la vida es la noche de bodas. Debe ser la alegría que traen el oro y la plata. Wai Jin me entregó una copa de vino nupcial. Su rostro reflejaba cierta molestia. Rápidamente tomé la copa y la choqué con la suya. Salud. Ya saldé lo que me debías. Golpe, golpe. Acababa de terminar mi vino cuando Wai Jin me pellizcó la barbilla. ¡Ay! Sí sé de dolor. Pero él acercó su rostro al mío. Jin, mírame. Deja de mirar el dinero. ¿De acuerdo? La luz de la vela titiló. Las pestañas de Wai Jin eran como abanicos de luz, sus ojos como ríos estrellados. Sus labios eran de un rojo seductor. Instintivamente puse ambas manos sobre sus hombros. Parecía sonreír, pero también muy serio. ¿Y bien? ¿No es tu marido más guapo que ese montón de oro y plata? Me quedé sin aliento, el corazón me latía desbocado. Estaba a punto de llamar a una criada para que me trajera una pastilla para el corazón. Wai Jin me empujó al suelo con un movimiento rápido. Sus labios cubrieron los míos. ¡Ah! Cuidado. Dije con un jadeo. Lo que yacía debajo de mí era mi montaña de riqueza.